Muchísimas gracias por la participación. Voy a tratarles de algunos temas que nos han pedido y que tienen incumbencia con el área de farmacia. Primeramente vamos a ver el protocolo de conciliación de medicamentos. Bueno, como uno de los principales objetivos en cuanto se refiere a este protocolo es identificar, manejar y prevenir los errores en cuanto a la conciliación de medicamentos basados en los protocolos de conciliación del Hospital José Carrasco Arteaga. También tenemos en otro de los objetivos el implementar un proceso para la conciliación de medicamentos que vaya ajustado a las realidades de nuestro hospital y también crear y evaluar una cultura de conciliación de medicamentos en la práctica cotidiana del personal de salud del Hospital José Carrasco Arteaga. Como una pequeña introducción a lo que se está tratando, los errores en cuanto se refiere a la administración de medicamentos están altamente relacionados con la transición asistencial o cambios en el responsable del paciente. Es una de las dos partes en las cuales se ha evaluado en donde existen los principales problemas en cuanto se refiere a la administración de los medicamentos. Las discrepancias antes del ingreso y la prescripción hospitalarias es uno de los aspectos también que tenemos que tener en consideración. Y esos están relacionados con la discontinuidad de una medicación crónica necesaria durante el ingreso en el hospital. Están también relacionados con la continuidad de una medicación crónica contraindicada o innecesaria, que puede ser también otro de los tipos de los inconvenientes. Una duplicidad terapéutica entre una medicación crónica no suspendida y una nueva medicación iniciada durante el ingreso del paciente al área de hospitalización. Y también la modificación no justificada de la dosis, de la frecuencia o también de la vía de administración de la medicación crónica. El concepto de conciliación de medicamentos hace referencia a un proceso formal para poder obtener una lista completa de la medicación del paciente previo al ingreso. Es decir, si es que el paciente es un paciente crónico y ha venido tomando un cierto tipo de medicamentos, es un paciente polimedicado, y por alguna otra patología ingresa al hospital, pues va a ser el equipo de salud en conjunto con el bioquímico quien valore cuáles son los medicamentos que están con el que en ese momento toma el paciente y dependiendo de la patología que tiene el paciente, pues adosar con los medicamentos que están siendo recetados en ese instante. Compararle con la que se ha prescrito en el centro sanitario, pues de dónde viene con referencia en los traslados. Durante los traslados pueden haber sido administrados otro tipo de medicamentos o en el momento del alta médica y durante el transcurso de toda la estancia hospitalaria. Ya, aquí vamos a ver algunos tipos de discrepancia y errores en la conciliación de los medicamentos. Se considera como no discrepancia la medicación justificada por una situación clínica, es decir, que el paciente debe tomar ese tipo de medicamento. La discrepancia justificada está por algunas causas, decisión médica de no prescribir un medicamento, también puede ser por un cambio de dosis, la frecuencia o la vía de la función de la nueva situación clínica del paciente. Eso ya va de acuerdo con el manejo ya de lo que realiza cada uno de los médicos. La decisión médica de cambio posológico de la vía de administración de un medicamento en función de la nueva situación clínica del paciente y también el inicio de una nueva medicación justificada por la nueva situación clínica del paciente y la sustitución terapéutica según la guía farmacoterapéutica del hospital o los programas de intercambio según sea la patología que presente. Y por último tenemos las discrepancias que requieren una aclaración. Aquí tenemos la omisión de medicamento. El paciente, si es que el paciente tomaba o no alguna medicación necesaria y no se ha prescrito sin que exista una justificación clínica explícita o implícita para poder omitirlo. Diferentes dosis, vías o frecuencia de un medicamento. Se modifica en el caso de que el médico valore y él crea conveniente la modificación de la dosis, la vía o la frecuencia con que el paciente lo tomaba, sin que exista justificación clínica explícita o implícita también para poder realizar este tipo de actividad. Una prescripción incompleta, la prescripción del tratamiento crónico se realiza de forma incompleta o requiere de algún tipo de aclaración. Ahí hay que tener también mucho en consideración porque a veces los pacientes que vienen tomando por alguna patología crónica y en el momento del ingreso al área hospitalaria pues se le retira este tipo de medicamentos, pues ahí han habido algunos inconvenientes, entonces eso ha llevado a algunos problemas dentro del manejo.
El medicamento equivocado, hay que tener mucho en consideración. Se prescribe un medicamento sin justificación clínica, confundiéndolo con otro que el paciente tomaba y que no ha sido prescrito, por lo cual esto puede llegar a ocasionar una interacción y también puede arrojar en reacciones adversas, puede ser del medicamento o interacciones medicamentosas. Y en cuanto se refiere al inicio de la medicación, es decir, una discrepancia en cuanto se refiere de la comisión o el sustento que den el grupo de médicos que lo tratan. Se inicia un tratamiento que el paciente no tomaba antes y no hay una justificación clínica explícita o implícita para el inicio. Vamos a ver una clasificación de la gravedad de las discrepancias de la medicación. Dentro de la categoría A hay un no error, pero posibilidad de que se produzca este tipo de problemas. En la categoría B existe un error que no alcanza al paciente y no le puede causar daño. La categoría C es un error que alcanza al paciente, pero no es probable que le cause daño. La categoría D es un error que alcanza al paciente y hubiera necesitado monitorización para evitar el daño que se presente. La categoría E es un error que hubiera causado daño temporal al paciente y que al momento de retirarlo no pasa a mayores. La categoría F, error que hubiera causado daño que requiere de hospitalización o de prolongación de la estancia hospitalaria. Categoría G, error que hubiera causado daño permanente y con algunas secuelas. En la categoría H es un error que hubiera requerido soporte vital dentro del área clínica. Y la categoría I, que es un error que hubiera resultado ya mortal dentro del tratamiento del paciente. Aquí más o menos vamos a ver el flujograma de cómo está la conciliación de medicamentos. Sí, se da principalmente por el ingreso del paciente al área de emergencia, o también puede ser a consulta externa del área del centro médico. Va al área de hospitalización, sea esta clínica, cirugía, pediatría, neonatología, UCI, ginecología, obstetricia, cualquiera de los departamentos a los cuales amerite. Van a ver los responsables en cuanto se refiere al recibirle al paciente, tanto el médico, la enfermera, y aquí ya se suma al grupo el químico o el bioquímico farmacéutico, quien hará la monitorización explícita de los medicamentos. En cuanto hay los tipos de conciliación, la conciliación inicial consiste en conciliar el listado de los medicamentos que tomaba previo a la hospitalización, incluidos los esquemas crónicos, con el tratamiento instalado al momento de ingreso. Es lo que yo manifestaba al inicio. Hay que tratar de visualizar cuáles son los medicamentos que el paciente ha venido tomando para poder evitar este tipo de interacciones medicamentosas y poder avisar al médico tratante para poder evitar este tipo de situaciones que se puedan causar. La conciliación durante la estancia hospitalaria, que es otro de los parámetros que debemos de tener en consideración, es decir, es la conciliación de la medicación cada 24 horas, es decir, la dosis unitaria que se habla muy frecuentemente. La conciliación luego del postoperatorio, en el caso de que existan pacientes en este tipo, y la conciliación luego de los traslados internos a las diferentes áreas. Aquí hay que tener en consideración, se ha tenido dentro del área de nuestro hospital, hemos tenido algunos inconvenientes en este tipo. Causas de pérdidas de medicamentos, a veces los pacientes son trasladados a otro tipo de áreas y no sabemos en qué áreas se encuentran, pues o a veces no se pueden realizar los descargos de la medicación completa. Entonces, esta conciliación en conjunto con el bioquímico se va a lograr tener una realidad clara de dónde se encuentra el paciente primeramente y luego la medicación en la cual no puede dejar de ser administrada. Y pues la conciliación final hace referencia a la conciliación del listado de medicamentos previos a la hospitalización, los usados durante la estancia hospitalaria y los prescritos en el momento del alta del medicamento. Entonces aquí ya se van juntando todas las tres partes de los tipos de conciliación. Y la transcripción de la conciliación al formulario 053. Los análisis de las discrepancias en cuanto se refiere a la conciliación de los medicamentos van a ser en cada una de las instancias. Como manifestaba, la conciliación inicial tiene que ser una valoración, durante la estancia hospitalaria tiene que ser otra valoración y por último, cuando ya el paciente es dado de alta, tiene que ser ya la conciliación final con la medicación que va a ser enviado al domicilio.
Este es el formato que propone el Ministerio de Salud Pública en la hoja de conciliación de medicamentos. Pues esto ya va a ser manejado por el área de enfermería, cuáles son las personas que administran la medicación, y el área de farmacia con los bioquímicos responsables, que son quienes hacen la preparación de los medicamentos. Eso es todo con respecto a la conciliación de medicamentos. No sé si es que tienen alguna duda con respecto a este tema.